Muy bien, pues nada, agradeceros vuestra presencia en esta charla. Espero que no sea muy dura ni muy aburrida, intentaré que no. Y, y bueno, pues el proyecto este Migratio lo empezamos el año pasado, 2024, con una campaña para observar las migraciones de otoño, que en nuestro territorio son muy bestias. Y decidimos pues empezar este proyecto con ciencia ciudadana y con investigadores científicos para entre todos conseguir información, ¿vale? Empezamos. Estos fueron las 5 mariposas migratorias que estudiamos durante el pasado otoño y nada, se consiguieron unas cifras muy bestias de datos claro, los científicos están muy interesados en nuestro proyecto. Eh, Antes de empezar, decir que lo que intenté fue preguntar a especialistas en diferentes hábitos lo que pensaban ellos que era una migración, ¿vale? Lo primero que hice fue preguntarle a un ecólogo, no voy a decir quiénes son, pero le pregunté a un ecólogo eh, cuál sería su definición de migración, ¿vale? Y, y lo que me contestó fue que, pues eso, que es un movimiento de materia y por tanto energía entre ecosistemas. Me quedé un poco así frío, digo, bueno, supongo que es algo técnico y por tanto que sí, tienes razón, ¿vale? La materia en forma de mariposa se traslada, en un ecosistema se pierde energía porque se ha ido materia y bueno, bien. Entonces dije, bueno, voy a preguntarle a un fisiólogo, fisiología animal de la universidad y le digo, oye, ¿qué piensas que es una migración? Y me dijo que es una necesidad fisiológica de buscar alimento con el objetivo de mantenerse vivos y reproducirse. Bueno, también es verdad, también tiene razón. Eh, Así que, bueno, dije, voy a preguntarle a un genetista, a ver qué piensa un tío de genética molecular. Y me dijo que colonizar nuevos hábitats permite una evolución genética, llegando incluso a la especiación. Bueno, vamos teniendo una idea ya entre todos los puntos de vista, vamos teniendo una idea de lo que representa una migración, ¿vale? En los diferentes ámbitos. Por último, le pregunté a un neurobiólogo y dijo que una migración es una reacción ante los cambios de la relación día-noche detectado por los relojes circadianos. Bueno, yo creo que ahora ya tenemos más información que todo. Ya dije, bueno, no creo que se pueda añadir nada más, ¿no? Pero entonces dijo, oye, mira, voy a preguntarle aquí a un tarot de estos a ver qué me dice que es una migración. Y me dijo que es un cambio para la esperanza, un renacimiento espiritual. Digo, uy, vamos por mal camino. Esto lo vamos a eliminar, ¿vale? Empezaremos con la migración más espectacular de todas, que es la de la mariposa monarca. Eh, es la más estudiada, se da en Estados Unidos y Canadá y México, ¿vale? Es una migración que cruza toda Norteamérica y que todo el mundo tenemos como la migración base, ¿vale? Las mariposas pasan de hibernar en México a subir hasta el norte de Estados Unidos y Canadá para allí alimentarse, reproducirse y luego cuando se acercan los fríos otra vez, pues se bajan otra vez a México. Eh, Aquí las flechas estas no le hagáis mucho caso, ¿vale? Porque esto supongo que indica que sube por un lado y baja por el otro, pero no es así, ¿vale? Hacen una bajada, la bajada es tanto por la costa este como por la costa oeste. Eh, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo estas mariposas monarca acaban en nuestro país, en nuestro territorio, ¿vale? Y el caso es que durante una de esas subidas y bajadas por Norteamérica, eh, cuando se encuentran con una borrasca, con una tormenta tropical, son arrastradas
y alcanzan pues el norte de África y Europa. Vemos aquí que tenemos, esto es un mapa de observation, de citas de observation, y tenemos citas en las Azores, en Madeira, en las Canarias y sobre todo en la zona atlántica de la península. Y tenemos un punto muy rojo ahí, en Málaga, en Benalmádena, que es uno de los puntos donde esta mariposa ha conseguido establecerse, ¿vale? Este punto de Benalmádena es el que luego permite, desde ahí, subir por todo el Mediterráneo en una migración que todavía no entendemos muy bien. Quería, a ver, voy a tener una para atrás. Aquí las mariposas, cuando están en el sur, en México, no se reproducen. Son unas mariposas que cuando nacen en el norte se llaman mariposas Matusalén, porque son capaces de vivir 9 meses. Y es la misma mariposa la que baja hasta México y luego vuelve a subir. O sea, no es en varias generaciones que lo hacen. Por tanto, en México nunca se reproducen, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a España, nos damos cuenta que en Benalmádena y en toda Andalucía hay una colonia en Cádiz, hay una colonia en Huelva, y en el Algarve portugués, pues ahí sí que se reproducen. Sería la zona sur, pero ahí se reproducen, ¿vale? Y a partir de ahí, en primavera, empiezan a subir por el litoral mediterráneo y alcanzan, pues como vemos, hasta el sur de Francia, ¿no? O sea, son una migración bastante fuerte. Pero solo sabemos la subida. No sabemos si hay mariposas Matusalén ni dónde van, y no sabemos pues qué es lo que pasa porque ellas se van reproduciendo por todo el litoral mediterráneo. Y eso es, esta información que nos falta es una de las claves para poder iniciar el proyecto Migratio y obtener información a través de la ciencia ciudadana, porque, claro, la ciudadanía podemos aportar muchos datos con nuestras observaciones al mundo de las migraciones, porque claro, científicos hay muy pocos y espacio hay mucho en la península. Entonces, pues como que se requiere, ¿no?, la acción ciudadana para poder tener datos fiables de cómo evolucionan las migraciones, ¿vale? Las mariposas de Benalmádena no paran de reproducirse en todo el año, van haciendo generación, y a partir de ahí pues se van desplazando. Como hemos dicho, las ha traído una borrasca desde Norteamérica, una tormenta tropical tipo el Niño o una de estas grandes, las trae. Si las mariposas llegan más al norte, por ejemplo a Gran Bretaña, a las Islas Británicas, pues allí no pueden sobrevivir, no tienen alimento, hace mucho frío y no consiguen salir adelante. ¿Y por qué en el sur de Andalucía han conseguido sobrevivir y crear colonias estables? Pues básicamente porque su alimento, que son unas plantas llamadas asclepias, son comunes en los jardines de toda la parte sur de Andalucía. Entonces llegaron y encontraron su comida, y se pudieron reproducir. Y a partir de ahí, pues eso, han creado núcleos estables y pueden después pues moverse. Lo mismo en Canarias. En Canarias también hay bastantes asclepias cultivadas y pues desde las Canarias pues pueden subir por aquí, por Marruecos, y volver también a España y integrarse al grupo de las monarcas andaluzas. Esta foto de monarca es una foto que es mía y bueno, fue una casualidad. Resulta que vinieron unos amigos que querían fotografiar la mariposa tigre y les dije dónde estaba y fueron allí, y entre las fotos que enviaron me enviaron esta. Yo creía que me estaban queriendo marcar un gol
Le dije, no, no, oye, que no me metáis un gol, que esto es una monarca, que eso no es de donde os he enviado. Pero resulta que sí que era de donde yo los había enviado. Y es que resulta que en un acontecimiento, en una boda, soltaron monarcas y se reprodujeron eh, en la zona de Cataluña Playa, en la zona de Castelldefels. Y eso, pues, también altera, pues, el tema migraciones, ¿vale? Porque estas han sido transportadas por el hombre. Si nos fijamos aquí, hay citas en Madrid. Las citas en Madrid, las citas en Ávila y las citas en la Cordillera Cantábrica, pensamos que son presencias no naturales, como algunas también de Cataluña, que se deben a esto, a que se ha puesto de moda que en las bodas se suelten mariposas monarca y, pues eso, o se han reproducido o simplemente las que han soltado son las que hemos visto. La que yo encontré en Castelldefels, encontramos la boda y encontramos que las habían soltado y resulta que se llegaron a reproducir. Por tanto, alteraron la dinámica del ecosistema. En todo caso, no sabemos lo que pasa después. Salieron las orugas, pero ¿dónde van? ¿Dónde van estas orugas, las mariposas, cuando nacen? No se sabe. Necesitamos información. Esta es la oruga que yo encontré y esta es la oruga de la mariposa tigre. Como veis, son bastante parecidas. Tienen una coloración aposemática. Aposemática quiere decir que indica peligro, como las avispas, amarillo-negro, además blanco, así muy llamativas. Si os fijáis, la monarca tiene un par de cuernecillos, mientras que la tigre tiene tres, tiene uno aquí en medio, ¿vale? Y es una forma de diferenciarlas. Las mariposas adultas también son muy parecidas, la monarca y la tigre, ¿vale? La monarca tiene las venas en negro y la tigre, pues no las tiene en negro. Esto pensad que se puede ver a simple vista, ¿eh? Mientras vuela se pueden ver las venas negras con un poquitín de experiencia. Y nada, un par de curiosidades más sobre la monarca. Y es bueno, que la primera imagen de una mariposa que tenemos es de hace 4.500 años, en una tumba de Merefenep, de la dinastía 6 que pone aquí, pues se encontró esta imagen que realmente parece de una mariposa monarca o de una mariposa tigre, pero que sería la primera mariposa documentada de la historia. Y una segunda curiosidad es que la mariposa monarca se ha introducido en el libro rojo, en la lista roja de la UICN, Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, como especie amenazada en peligro. Por tanto, está protegida en toda su distribución. Y por tanto, no podemos capturarlas ni siquiera alterar sus hábitats, aunque claro, realmente sus hábitats en Andalucía son jardines con asclepia. De alguna manera se tendría que fomentar que se conservaran estos jardines, incluso fomentar que se hicieran más. Y bueno, con esto acabaría con la mariposa pues más conocida por sus viajes, ¿no? Se cruza todo Estados Unidos, incluso si le llega una borrasca, aparece en España. Mira qué bien. Nos vamos a ir con la mariposa tigre, que ya os he dicho es muy parecida a la monarca, pero esta es europea y norteafricana, ¿vale? Desde el centro y norte de África hace migraciones hasta la península ibérica en su litoral mediterráneo. Aquí en esta foto podéis ver la diferencia entre la hembra y el macho, y es esta mancha de aquí. Esta mancha de aquí es una mancha androconial, la utilizan los machos para atraer a las hembras. Son bastante fáciles de sexar estas mariposas.
Voy a explicaros un poco el ciclo, ya que si bien la mariposa monarca no la tengo apenas fotografiada, apenas he visto un par de individuos en adultos en el Delta del Llobregat y la oruga esta que viene en Castelldefels, un grupo de orugas. Así que el ciclo lo voy a hacer con la mariposa tigre, que la tengo muy fotografiada. Como veis, este es un huevo. Ponen un huevo solo en cada hoja para que así la oruga no tenga problemas a la hora de alimentarse, ¿vale? Y la oruga, pues, se zampa la planta todo lo que puede hasta que se hace grande y, pues, evoluciona hasta crisálida. Pero bueno, aunque las mariposas pongan un huevo por hoja, resulta que si vienen 1000 mariposas, ponen 1000 huevos en 1000 hojas. Y podemos encontrarnos con panoramas como este, ¿no? Plantas totalmente abarrotadas de orugas. Las plantas de las que se alimentan son básicamente asclepias, como la monarca, pero también Gonfocarpus fruticosus, que es una planta que hay bastante abundante en las zonas de dunas, de por aquí, cercanas a la costa. Es por eso que se mueven por el litoral, ¿vale? De ahí nos vamos a la crisálida. La oruga coge una forma así ondulada, sale de la crisálida, llega un momento que dentro de la crisálida se ve la mariposa y decide salir. La mariposa tigre, como la monarca, en todas sus fases tiene toxicidad, ¿vale? O sea que los pájaros, por ejemplo, las evitan porque reconocen los colores estos llamativos como una señal de peligro. No así los invertebrados, las mantis, las arañas, estas se las zampan sin ningún temor. Entonces ya pasamos al adulto, se reproducen y siguen su ciclo. Aquí también se ve la mancha esta típica del macho y esto que es una hembra que no la tiene. ¿Vale? Este es el mapa que tenemos en Observation de citas de la mariposa tigre. Como vemos, está bastante prolífica en Egipto, en Algeria, en Marruecos, ¿vale? Y de aquí son los puntos donde emigran hacia arriba, hacia el norte, y se encuentran en el litoral mediterráneo, ¿vale? Si nos fijamos bien, voy a ampliar el mapa, tenemos 3 puntos que son muy rojos. Eso significa que hay un gran número de citas, ¿vale? Y curiosamente coinciden con la desembocadura del Segura, la desembocadura del Ebro y la desembocadura del Llobregat. Esto no es casualidad, ahí es donde se concentran mayores poblaciones de las plantas que comen. Por tanto, ellas buscan por la costa y cuando encuentran estas plantas, pues ahí se reproducen a tope. Y si a finales de verano llegan a Alicante, pues van subiendo por la costa y cada vez llegan más al norte, llegando hasta aquí, hasta el sur de Francia, ¿vale? En cambio, los movimientos hacia el interior se hacen a través de los ríos, ¿vale? En amarillo he puesto los movimientos migratorios al litoral y luego en azul he puesto cómo suben por los ríos, ¿vale? Por el Segura, por el Ebro y por el Llobregat, ¿vale? Recuerdo un año de una migración muy bestia que Zaragoza estaba llena de mariposas tigre. Habían subido por el Ebro y llegaron a Zaragoza. Y todos los mañicos pudieron ver las mariposas tigre revoloteando por el Ebro. Y ahora nos vamos a ir a una mariposa que pesa 1 gramo y que es la supermigradora, ¿vale? Esta mariposa, la migradora de los cardos o la cardera, es una máquina de migrar. Es la que más tiene estudiada nuestro coordinador científico, Constan Stefanescu, y con toda la información y todos los viajes que hace a África a ver dónde pasa el invierno y qué comen y cómo
y cómo llegan luego hasta el norte, nos ha hecho un póster que podemos descargarnos en, en la web del Catalan Butterfly Monitoring Scheme, que es el BMS de Cataluña, y se puede descargar de forma gratuita, imprimirlo y tal. Y es un póster súper completo, ¿vale? Eh, Nos explica, bueno, el ciclo de la mariposa, dónde se puede encontrar y en cada mes por dónde anda eh, en todos los continentes africanos. Vamos, en invierno está en el centro de África, va subiendo, sube a Marruecos, España y bueno, llega hasta el Círculo Polar. O sea, es una migración muy bestia y ya te digo, pueden hacer hasta 15.000 kilómetros. Pero bueno, si la monarca lo hacía una sola mariposa, que bajaba desde Canadá hasta México y volvía a subir la misma mariposa, aquí la vuelta la hacen en 6 generaciones. O sea que la mariposa que vuelve en invierno a África no es la que salió, es la tataratarataranita. Eh, por tanto, la estrategia es diferente. La estrategia es donde hay comida, me reproduzco y mis hijas siguen para arriba. Me reproduzco y mis hijas siguen para arriba. Hasta que llegan hasta arriba del todo, hasta la zona polar y dicen, uy, viene el frío, me voy para abajo. O sea, cuando ellas tienen comida es cuando se quedan a reproducirse. En el momento que les falta la comida, claro, pensad que en verano en África está todo seco, no tienen comida. Por tanto, tienen que irse hacia el norte. Y realmente es una migración vinculada al alimento. O sea, ellas van para arriba porque el alimento saben que en África en verano no hay. Entonces siguen hacia arriba, siguen hacia arriba, siguen hacia arriba, pues siempre con el alimento. En España, en julio, no van a encontrar ni cardos ni malvas, que son las dos plantas principales que ellas comen. Por tanto, se van hacia arriba. Pero llega un momento que arriba hace frío y la vegetación de la que se alimentan pues tampoco está disponible porque se hiela. Entonces tiran para abajo. O sea, su vuelta, su migración es realmente pura supervivencia. O sea, o me voy o muero. Eh, Como veis, este mapa, este póster, vamos, es súper completo y os invito, creo que Antonio ha puesto el link en el chat, os invito a que os lo descarguéis e incluso se puede imprimir en grande y es una cosa muy chula. Aquí vemos una foto de las mariposas. Las mariposas cuando llegan del viaje, del viaje migratorio, habitualmente lo hacen siguiendo también borrascas. Cuando hay una borrasca suben en altura y se desplazan pues cientos de kilómetros y luego pues batiendo alas también, siempre hacia el norte, en primavera. Y en estos momentos está migrando por toda España. Podemos ahora disfrutar de ellas porque en cualquier lugar de España podemos ver mariposas carderas tirando para el norte. Y entonces necesitan dos cosas. Gasolina, que son las plantas donde los adultos pillan néctar y se paran y están libando ahí para conseguir energía. Y cardos, como este de la foto, para poner los huevos y que salgan sus orugas. ¿Vale? Estas son sus dos necesidades básicas: alimento para los adultos y plantas para las orugas. Y esta otra mariposa, la migradora americana, Vanessa virginiensis, muy cercana a la anterior, a la cardera, es una mariposa que no la hemos tratado en migratio porque la verdad es que no es nada habitual, pero es una mariposa que vive también en Estados Unidos, ¿vale? Por eso se llama migradora americana. Dice, mira, mira el SESMA, se ha dejado el mapa de la monarca. No. Es para deciros que las vanesas virginiensis son de origen centro y norteamericano,
lo que se llaman especies neárticas. Y estas mariposas también, como las monarcas, han llegado a las costas europeas debido a borrascas. O sea, una borrasca las traslada en el aire hasta Europa. El movimiento atmosférico viene de oeste a este y pues llegan aquí. Perdón. Y como hemos visto antes, esto es un mapa de Observation también, con las citas que tenemos en Observation. El viento las trae, se quedan en las Azores, se quedan en las Canarias y básicamente se quedan en el litoral atlántico portugués y en Galicia y zona cantábrica, incluido hasta Bilbao, donde se han encontrado bastantes además. Dijimos que las monarcas, cuando llegaron, el éxito que tuvieron para conseguir quedarse fueron los jardines de Asclepias, de la planta que comen, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que comen estas Vanessas virginiensis, estas migradoras americanas? Pues comen una planta que es bastante rara. Se llaman Gnaphalium y Pseudonaphalium, ¿vale? Y son las hierbas de los pantanos. Estas hierbas, estas plantas, salen en la zona de los pantanos. Cuando se secan los pantanos queda un poquito de playa y en ese espacio donde no hay vegetación es donde aparece esta planta una vez se han secado, ¿vale? Entonces estas mariposas migradoras... Nami, ¿Sí? Estas mariposas migradoras, pues, han sido capaces de encontrar lugares para reproducirse en pantanos ibéricos, ¿vale? Y, y realmente cuando encuentran un pantano con su planta, se reproducen, pero a cientos y a miles. Hay miles de orugas en las plantas y son capaces de una reproducción masiva y una dispersión posterior, ¿vale? Así que en el mapa anterior, a día de hoy, se han encontrado también en el litoral mediterráneo, en Comunidad Valenciana y en Cataluña, ¿vale? O sea que han sido capaces de encontrar puntos de comida y después dispersarse, siempre encontrando pantanos para reproducirse y dispersarse más. ¿Qué pasa? Que llega el otoño, llegan las lluvias, los pantanos crecen y esa zona donde las plantas viven, esa playa con las plantas, se inunda de agua. Mueren las orugas, las mariposas no encuentran comida y por tanto mueren. Y desaparecen de España. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo único que podemos hacer es esperar al año que viene a que otra borrasca nos traiga las migradoras americanas a la península. ¿Qué pasa? Con el cambio climático, cada vez hay más épocas donde las plantas de los pantanos tienen su hábitat seco, no están inundados. Siempre vemos en las noticias, en la tele, los pantanos están al 30%, al 40%. Bueno, pues ese espacio es el que aprovechan las carderas, las migradoras americanas, y cada vez hay más. Cada año tenemos más que llegan y son capaces de establecerse en la península. Suponemos que en algún momento geológico, pueden ser 100 años, 1000 años, pero seguro que son capaces de crear colonias permanentes en las zonas adecuadas donde encuentren la comida. Esto es una mariposa que, claro, cuando vienen del viaje migratorio con las borrascas, pues lo primero que pillan para meterse polen en el cuerpo, pues lo aprovechan a lo bestia y se las puede encontrar fácilmente libando. Son muy tranquilas, su prioridad es alimentarse, no escaparse. Y bueno, una de las migradoras también más comunes en nuestro territorio son las vanesas atalantas, pero son totalmente diferentes a las anteriores. Si bien las
las mariposas de los cardos, las carderas, la migración hacia el norte, la migración masiva, es en primavera. Las atalantas en primavera suben muy poco a poco hacia el norte de Europa y de forma más o menos individualizada, y no somos capaces de ver grandes núcleos migradores, ¿vale? Pero cuando llega el otoño, han estado reproduciéndose en el centro y norte de Europa y tienen una última generación, la última de este año, y decide que se van para el sur, que hace frío, que me voy a buscar calorcito al sur. Y entonces empieza una migración masiva, pero que aquí en España podemos verlas pasar hacia el sur, pero en cantidades grandes, ¿vale? Esta fue una de las causas por la que empezamos el proyecto Migratio, porque el año pasado tuvimos una migración muy bestia de esta mariposa. Un par de curiosidades, y es que se han hecho, al menos que yo sepa, 2 proyectos europeos de estudio de las migraciones de la Vanessa atalanta a través de la ciencia ciudadana, ¿vale? Este proyecto de 2016 a 2018 pedía a todos los voluntarios, usuarios, ciudadanos que tuvieran un móvil que cuando vieran una Vanessa atalanta, pues que enviaran las fotos con su localización y la fecha cuando lo hicieron, y por tanto podíamos saber dónde estaba las mariposas en cada momento, ¿vale? Son unas mariposas que empiezan a bajar cuando viene el frío, en octubre, en noviembre, y lo hacen de forma masiva. Son unas migraciones muy bestias. Un segundo proyecto que también estaba vinculado a la ciencia ciudadana, se hizo en Suiza. Se marcaron en los Alpes suizos una cantidad ingente de mariposas con pequeños códigos y números que se volvían a liberar, y se nos pidió a todos los voluntarios, los ciudadanos del sur, de Italia y de España, pues que si veíamos una mariposa marcada, por favor que avisáramos que la habíamos visto para saber sabíamos de dónde había salido y queríamos saber dónde estaba, ¿vale? El caso es que no funcionó. Hay tal cantidad, es que ves pasar miles cada día, y no fuimos capaces de encontrar ninguna de las mariposas marcadas. Pero bueno, como proyecto ciudadano, pues participamos porque tenía muy buena pinta, y estuvimos pues eso, mirando y fotografiando las Vanessas atalanta mientras hacían su viaje hacia el sur. Estas mariposas, las Vanessa atalanta, el individuo que baja es el que empieza luego a subir, porque son, pasan el invierno como adultos. No dejan huevos y luego sale la oruga y son las que suben. No. La mariposa es la que pasa el invierno en forma adulta. Por tanto, son mariposas que en invierno, cuando sale el solito, en cualquier sitio, en cualquier parque, en cualquier explanada, podemos verlas tomando el sol tranquilamente, y son muy agradecidas de fotografiar. Vamos a seguir con unas migraciones mucho menos conocidas, que son las de los piéridos. Los piéridos son las mariposas blancas y amarillas, ¿vale? Estas mariposas, claro, ver una mariposa blanca ya cuesta saber cuál es, y como para saber hacia dónde van, hacia dónde vienen. Y bueno, cuando hicimos el proyecto Migratio, la única mariposa que incluimos en el proyecto fue la Colia scrocia, la que tiene un color de azufre muy característico y es fácil de reconocer, ¿vale? Las otras, pues no las introdujimos en el proyecto. Me he dejado una curiosidad de la Vanessa atalanta, que tiro para atrás y os la cuento, ¿vale? La Vanessa atalanta
resulta que el Instituto Botánico de Barcelona hizo un estudio genético y descubrió que la Vanessa atalanta llegó a Europa hace 21.000 años, ¿vale? Y en ese momento en Europa había otra mariposa muy parecida a ella, que se llama Vanessa indica, y cuando llegó la Vanessa atalanta fue capaz de desplazarla de toda Europa y arrinconarla en Asia. O sea, en algunas cosas sería superior cuando fue capaz de arrinconarla y desplazarla hacia el este. No se sabe bien el qué, porque en las Islas Canarias, ambas especies, la Vanessa atalanta y la Vanessa vulcania, que es como derivó la índica, comparten territorio. O sea que si allí comparten y aquí pues fue desplazada, pues es una cosa también a investigar. Vale, volvemos aquí a los piéridos, a las blanquitas. Son mariposas blanquitas y amarillas, ¿vale? He puesto aquí 5 ejemplos. La blanquita de la col, una mariposa pequeña que está en todos los sitios. Está en toda España y las poblaciones se incrementan con individuos migratorios que vienen del norte de África en primavera y del centro de Europa en otoño, pero no abandonan en ningún momento el conjunto de la península, ¿vale? O sea que realmente las migraciones son dentro de su zona de vuelo, ¿vale? No salen de su biotopo para realizar migraciones. Esto es común en las 5 mariposas, en los 5 piéridos, ¿vale? Esta es la blanca de la col, mucho más grande, en este caso una hembra que tiene 2 puntos, y también pues realiza migraciones, pero algo mayores que las de las blanquitas, pero no en ningún momento abandonan el territorio español como hacen otras especies, ¿vale? O sea, se mueven siempre dentro de su zona donde ya viven, ¿vale? Hacen migraciones donde ya viven. Con esto, lo que consiguen es que no se produzca especiación. Estas mariposas pueden tener formas, pero nunca tienen subespecies. Son mariposas que son muy constantes en su genética, porque la combinación, o sea, la reproducción entre individuos, de los que vienen, de los que se van, de los que migran, de los que se quedan, pues hace que la comunidad genética sea muy estable y no haya especiación porque se han quedado un grupo aislado y tienen una evolución paralela. No, estos bichos no tienen subespecies, ¿vale? Las pontias de Aplidice, las pontias, pues también hacen lo mismo, ¿no? En primavera refuerzan las poblaciones ibéricas con individuos que vienen del centro de África y del norte de África, pero nunca en ningún momento dejan la península, ¿vale? Y bueno, las migraciones de los piéridos son bastante desconocidas. No son ni mucho menos tan conocidas como las de la monarca o las de las vanesas, ¿vale? Que tenemos ese póster tan chulo. De estas no tenemos nada. Y menos aún de los licénidos. Unas mariposas azules que pesan 0,3 gramos, 30 miligramos, dices, uff. Pero bueno, cada año vemos que realizan unas migraciones bastante grandes. A diferencia de los piéridos, estas mariposas sí que recolonizan. O sea, por ejemplo, en Cataluña no hay hasta que no recolonizan desde el sur de España, y en las del sur de España algunas ya aguantan el invierno, pero otras se refuerzan con poblaciones del norte de África. O sea, la migración de esta mariposa se realiza en biotopos que no están ocupados por ella. Acordaros que los piéridos
los biotopos se movían dentro de biotopos que ya estaban, o sea, estas no, estas recolonizan territorio. Cada año emprenden el camino hacia el norte, ¿vale? Y llega el frío y se mueren todas. Pero bueno, el año que viene volverán y el año que viene volverán. Con el cambio climático cada vez llegan más arriba, llegan más al norte. ¿Por qué? Pues porque las condiciones climáticas les permiten que en invierno no mueran de frío. ¿Vale? Y estas mariposas, ya os digo, son muy pequeñitas. Es difícil que una persona que no se preocupa por las mariposas se fije en ellas. Y eso, pues el frío es el limitante de sus migraciones, ¿no? Cuando llegan a Cataluña, cuando llega el frío, mueren todas. A lo mejor hay alguna que puede sobrevivir en adulto hasta la primavera siguiente, pero no son capaces de reproducirse. Y ahora vamos a pasar a las mariposas nocturnas, ¿vale? Las mariposas nocturnas también hacen migraciones y son migraciones también muy bestias y aún mucho más desconocidas que las mariposas diurnas. ¿Por qué? Porque si vuelan de noche, si viajan de noche, pues aún son mucho más difíciles de encontrar. La primera de todas es la mariposa de la muerte, la Querontia atropos. ¿Os acordáis de la película El silencio de los corderos? Pues esta es la mariposa que le metían en la garganta y tal y cual. Es una mariposa muy grande que, no sé, puede llegar tranquilamente casi a los 10 centímetros y las orugas también, ¿vale? Esta mariposa se investigó a fondo, su migración, en el Instituto Planck y publicaron un artículo en la revista Science que decía que estas mariposas tienen una brújula interna que les permite viajar siempre en línea recta hacia su destino, o sea, que no hacen curvas. Y lo que hacen es aprovechar cuando hay viento favorable para subir en altura y desplazarse en línea recta como una cometa, pero cuando los vientos son desfavorables y tal, pues se bajan a ras de suelo y aleteando, pues van siempre en dirección norte, pero no dejan la dirección de su destino, ¿vale? Y esto pues les pareció súper curioso a los científicos del Instituto Planck y eso, pues publicaron un artículo que cuanto menos pues es interesante. Esta foto está hecha en mi terraza. O sea, salí un día a mi terraza en un séptimo piso en el centro de Barcelona y ahí estaba, esperándome que le hiciera la foto. Era un individuo pues, migratorio que decidió pararse a descansar en mi terraza. La segunda que tenemos en la foto es otro esfíngido, mucho más abundante, que es la Macroglossum stellatarum, ¿vale? La esfinge de colibrí, que vuela como un colibrí aleteando las alas y chupando de las plantas. Seguro que todos la habéis visto porque es una mariposa muy común. Yo tuve la suerte, nada, hace una semana, de, pues aquí en un jardín, ver 5 larvas que estaban comiéndose su planta nutricia, una rubiácea. Y, y nada, les puedo hacer un montón de fotos. Eh, Sin duda pasó una mariposa que venía del sur, encontró la planta y dijo, aquí planto huevos. Entonces plantó huevos y ahora nacerán más mariposas de estos huevos que puso esta madre y seguirán hacia el norte, en su migración hacia el norte. Fijaos que esta es una oruga pequeñita, aquí tiene la muda que acaba de mudar, no es que sea una oruga muerta, es la piel que ha dejado para poder crecer y tiene este cuernecillo tan especial en azul y amarillo que es como una señal de peligro a los posibles depredadores que puedan atacarla, ¿no? Son unos colores también aposemáticos. Volvemos y nos encontramos con el tercer esfíngido que he puesto aquí en la lista. Hay muchos más, los esfíngidos, casi todos son migradores, incluso algunos muy grandes como la Daphnis neri, la esfinge de la Delfa, se ha encontrado en Cataluña. Nuestro amigo Ricard Pérez, que he visto que estaba por aquí, encontró unas orugas y
bueno, dándoles de comer salieron los adultos. Es una mariposa bastante rara. No tanto como la Iles libórnica. La Iles libórnica, que es esta que hemos puesto aquí, tiene una anécdota muy interesante. Y es que antes hemos hablado de los viajes a África de Constantin Stefanescu. Es el científico que más controla de migraciones a nivel ibérico y supongo que a nivel europeo. Y resulta que le escribió a Antonio Ordóñez una carta desde un viaje a Marruecos, que la he puesto aquí entera, os la voy a leer para que no tengáis que leerla, pero que es muy curioso. Fijaos, he estado 2 semanas en Marruecos estudiando la Vanessa Cardúi y he tenido oportunidad, a ver, espera, de visitar las zonas del sur que quedaron inundadas por unas lluvias torrenciales en septiembre. Es un área extensa. Estas lluvias han posibilitado un crecimiento inicial de recursos. Hay enormes extensiones llenas de flores y algunas plantas concretas que han posibilitado emergencias masivas de algunas especies de lepidópteros migradores. Aparte de algunas mariposas tipo Vanessa Cardúi, Ponte de Aplidice, Piri Rapael, lo que realmente me llamó la atención eran los números bestiales de 2 heteróceros, el esfíngido Iles libórnica y el noctuido Heliotis armigera. Ambas, sobre todo la segunda, son reconocidas migrantes que regularmente llegan a Europa en primavera. Bien, esta carta, estas palabras, a mí nunca me llegaron. Se las envió a Antonio Ordóñez y Antonio Ordóñez no me lo comentó a mí, ¿vale? Pero resulta, ¡pam!, que yo un día, resulta que trabajando, yo trabajo de noche, veo 3 Iles libórnicas en mi zona de trabajo. Digo, hostia, 3 Iles libórnicas. Salgo al rato y veo otra Iles libórnicas en el exterior y una quinta Iles libórnica en un restaurante de los que habitualmente voy. Y digo, uy, aquí está pasando algo. Está pasando una migración bestia de Iles libórnica y esto tenemos que documentarlo. Y inmediatamente pongo en marcha una petición de ayuda a todo nuestro grupo de lo que yo llamo reporteros del mundo natural. Ayuda, vamos a ver si somos capaces de documentar esta migración. Sin duda era una migración bestia. Y pues eso, solicitamos ayuda de que la gente que vea esta mariposa, pues que suba los datos a Observation. Y fijaos, hoy he sacado los datos que tenemos de Observation y si nos vamos al final, resulta que en marzo hubo una migración bestia de esta especie y en abril también, pero es que aún sigue. O sea, llevamos 3 meses de una migración bestia y resulta que Constantin Stefanescu ya lo había documentado viendo las orugas que había en Marruecos en su viaje para estudiar las Cardúi. Viendo el histórico, he sacado los datos de Observation que tenemos. Como veis, las del 2025 es una migración prolongada y grande, pero es que si vemos aquí, hay también un pico que fue en 2021. En 2021 hubo otra migración masiva de Iles libórnica, que Migratio, el proyecto Migratio no existía, o sea que se ha documentado por las fotos de los ciudadanos, pero casi por casualidad, porque los ciudadanos la ven y como todo lo que ven lo documentan, gracias a Dios, esto ha quedado documentado. Y hay aquí una pequeña migración en 2016, hay aquí una pequeña migración en 2019, pero una muy grande en 2021 y la bestia en 2025, ¿vale? Y esta era la otra mariposa que comentaba Constantin Stefanescu en su carta a Antonio Ordóñez, que es la Heliotis armigera, que esta, pues la verdad es que no he tenido tiempo aún de mirar los datos que tenemos en Observation, pero he cogido los datos de biodiversidad virtual. Como sabéis, biodiversidad virtual, ahora estamos dentro de Observation porque tecnológicamente están mucho más avanzados que los que nosotros teníamos en biodiversidad virtual y bueno, y ahora estamos utilizando sus recursos, digamos. Pero en 2015, como podemos ver,
documentamos una migración bestia de aliotes armigera. También un poco pues por la inercia, la casualidad de que fotografiamos todo lo que vemos y somos capaces de ver estas migraciones. Pues estos datos que conseguimos los ciudadanos son súper interesantes para los científicos. Los científicos pueden elaborar sus artículos científicos, sus deducciones, sus caminos migratorios gracias en buena parte a los datos que los ciudadanos aportamos al mundo de la ciencia. ¿Vale? Y para terminar ya, que si no Antonio me va a meter bronca, tenemos aquí los datos de las citas que hemos conseguido con el proyecto Migratio de cada una de las 5 especies que formaron parte del primer proyecto. O sea, del proyecto inicial teníamos 5 mariposas, la Vanessa Atalanta, 1.678 citas, la Monarca, 953 citas, la Tigre, 1.705 citas, la mariposa de los cardos, 1.810 citas y la que más, la Colia escrocia, 1.875 citas, ¿vale? Estos son casi 6.000 citas, 6.000 alegrías para los científicos que consiguen pues, esa información que les damos los ciudadanos. Y nada, con esto no os doy más la tabarra, espero que os haya gustado. Agradecer al canal Terra Mirabile, a la plataforma Migratio de la que formo parte, a Observation por sus fantásticas aplicaciones para conseguir datos y registrar los datos, a Fotografía y Biodiversidad, de la cual soy presidente y creo que hacemos un trabajo fantástico y necesitamos gente, necesitamos alegría y necesitamos que la gente pues forme parte de nuestro proyecto. Y como último, decir que esta charla forma parte de las actividades de la Gran Semana de la Ciencia Ciudadana y la Biodiversidad. La Gran Semana, que es el momento cumbre donde hacer los ciudadanos actividades relacionadas con la biodiversidad. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, ahora Antonio os abrirá los micrófonos y podréis preguntarme lo que queráis. Muchas gracias, Selma. La historia que ha contado Selma es totalmente cierta. El 12 de febrero recibo la carta, yo la guardo porque tenía mucho trabajo, no le di más importancia, le propuse a Constantí hacer una campaña, pero quedó todo en agua de borrajas. Y Sesma, como es amigo íntimo de Constantí, yo estaba convencido de que se lo había comentado, pero como estamos todos tan liados, no se lo comentó. Y Sesma, por su lado, llegó a la conclusión de que había la explosión de Islas Libernica, con lo cual, pues una historia muy curiosa que ayer mismo en mi casa fotografié una, con lo cual, por lo menos en el centro peninsular, me llegan datos de que está llegando muchísimo.